Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el principio de separación de poderes en todo el tema de la vacunación contra el COVID-19. Analizando al Estado colombiano desde su estructura, es necesario resaltar uno de sus principios fundamentales. Este es la separación de los poderes públicos, en donde, según el autor Bonilla 2015, este principio impide que exista realmente una concentración del poder y, por el contrario, haya un equilibrio que vaya acorde con los parámetros de un sistema democrático. Así, en Colombia existe una división del poder, contando con la rama ejecutiva, legislativa y judicial, las cuales tienen una relación estrecha con la administración pública y que en un escenario ideal deberían colaborar unas con otras y cumplir sus funciones con totalidad. No obstante, en la práctica hemos evidenciado que así como se puede llegar a un consenso entre las ramas del poder, como es el caso de la confidencialidad de los contratos de las vacunas contra el COVID-19, el cual vamos a analizar más adelante, también se pueden presentar tensiones entre estas, como vamos a ver en el caso de la vacunación obligatoria. Si bien hay que destacar que el papel de la Corte Constitucional en el país es sumamente importante para la administración pública, pues siguiendo lo establecido por Landau y López Murcia 2009, en el caso colombiano este órgano suple la función del Congreso al tener en cuenta que este realmente no ha cumplido con su función de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas ni realizar un control óptimo y pues efectivo al Ejecutivo, entre otras de sus funciones, sin dejar de lado que hemos venido presenciando una crisis en la representación democrática, pues los partidos políticos son inestables y los ciudadanos presentan una profunda desconfianza en estos, indicando también que la relación entre los votantes y los actores políticos o los representantes que hacen parte de estos colectivos es realmente débil. Con este contexto, ahora vamos a presentarles dos casos relacionados con la separación de poderes y la vacunación contra el COVID-19, mostrando por un lado su armonización o su unión y por el otro una clara tensión entre estos poderes. Ahora tenemos el caso de los contratos para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19. Este caso es interesante dado que fue la ciudadanía los que le exigían al gobierno nacional que revelara los datos sobre el precio de las vacunas y algunas cláusulas de confidencialidad que según decían eran de interés general. Sin embargo, el gobierno colombiano apelaba que si se revelaban este tipo de información, Colombia incurriría en faltas graves a los contratos que tenían con las farmacéuticas y podía ser sancionado con la no entrega de biológicos o se les podían detener por tiempo indefinido. Ante esta situación, los colombianos deciden acudir ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para hacer valer su derecho a la información y apelaban que los contratos que se le daba al gobierno eran de interés público, por lo tanto se tenía que dar la información. Pero el Consejo de Estado, en el artículo 6 del decreto 444 de 2020, ha estipulado que los contratos, a pesar de haber sido suscritos por una autoridad estatal, se rigen por el derecho privado, por lo cual las causas de confidencialidad son perfectamente admisibles, fallando a favor del Estado en mantener esta confidencialidad. Por otro lado, la Corte Constitucional se ha acogido que en el artículo 74 de la Constitución dice que no es absoluto y que puede ser limitado siempre y cuando, uno, una norma jurídica lo permita, dos, la confidencialidad sea proporcional y necesaria de cara a los derechos, principios y valores que resulten afectados con la restricción. Por lo tanto, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han apoyado al gobierno dándole la razón de que para mantener las vacunas y el bienestar de las personas colombianas, de los colombianos, se debe mantener en secreto y se apela que revelarlo sería un riesgo mucho mayor al beneficio que se tendría a recibir las vacunas. Por lo tanto, este es un caso interesante ya que el Consejo de Estado falla a favor, al igual que la Corte Constitucional, al Estado y se unen a él para defender esta parte tan esencial que es mantener las... El ejemplo que veremos a continuación
pretende desarrollar un poco el argumento que mostraba Bonilla, en donde se veía al Estado como una serie de conexiones, más que como un pulpo que había sido creado y por los ciudadanos que buscaba de alguna forma acaparar más poder, debe ser visto más bien como una separación de poderes de forma equilibrada, en donde el ciudadano y sus derechos fundamentales siempre sean lo primero y siempre las decisiones que sean llevadas a cabo sea en cooperación con estas ramas de poder, busquen la mayor eficacia y el bienestar. Un ejemplo de tensión entre las ramas del poder público lo podemos evidenciar cuando el Consejo de Estado falla una tutela en donde se pretendía suspender el Plan Nacional de Vacunación. Esto porque se consideraba que el plan de vacunación violaba las libertades individuales y el derecho a la libre locomoción. Es importante aclarar que el plan de vacunación se veía reflejado en el decreto número 109 de 2021, en el cual se exigía a futuro que el carnet de vacunación fuera necesario para la entrada a ciertos lugares comerciales y a ciertas actividades turísticas. Esto con el fin de que toda la población lograra la inmunización parcial o completa en el menor tiempo posible. Cuando el Consejo de Estado analiza la problemática, se empieza a develar diferentes asuntos en los cuales validan no solo el decreto número 109, sino que también le dan las razones al ciudadano en cuanto a por qué no viola sus libertades individuales. Esto lo ponen en términos de una balanza. Es una problemática de salud pública que suele afectar a todos y que es un riesgo para todos. Realmente la inmunización y la obligatoriedad de este carnet de vacunación lo que buscaba era que se viera desde una perspectiva colectivista en medio de una crisis sanitaria, en donde era necesario que entre todos tuviéramos el mínimo riesgo de contagiarnos. Por ende, cuando lo pone en términos de costo y beneficio, el Consejo de Estado denota que es necesario que el Estado sea, uno, garante de la salud de todos y dos, que pueda suministrar el biológico a la mayor cantidad de población posible para así minimizar los riesgos, no solo para uno, sino que era para todos. Para ello utiliza la jurisprudencia y el bloque de constitucionalidad, enuncia un poco acerca de la ley expedida en 2016, acerca de la vacuna contra el cuello uterino, en donde si bien se hacía la salvedad que por lo menos en menores de edad no se debe tener este criterio de obligatoriedad, sino que se debe tener el consentimiento de los padres y una autorización previa para poder realizar la inmunización. También resaltan que el Estado, en esa ley, el Estado es el garante de suministrar las vacunas y la obligatoriedad de ellas en cuanto a que representen un riesgo para la salud del individuo. Sin embargo, en esta tutela, lo que busca el Consejo de Estado reflejar es que no solo es un riesgo para el individuo, sino que es un riesgo para todos el hecho de que uno de ellos se quede por fuera del sistema de vacunación. Para ello, enuncia el principio de igualdad, en donde aclaraban que si bien es cierto que todos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos, era necesario, por ende, que se protegiera a todos por igual y no necesariamente se tenía que incurrir en la violación de las libertades individuales. Con base en ello, el legislativo examina la posibilidad de expedir una ley en pro de la salud pública y este proyecto de ley que fue expedido por el Senado en el año 2021 buscaba que las personas mayores de 16 años, tanto nacionales como extranjeros, tuvieran acceso a la vacunación y a la inmunización completa. Esto en pro de nuevo, de garantizar esta salud pública para todos y de abrir una nueva posibilidad acerca de que no solo es necesario tener un control de las medidas que son tomadas y también una eficacia y un balance de poder, sino que también es necesario unir a los órganos, en este caso se unen las ramas del poder, para poder tener una eficacia frente a una problemática que necesitaba una solución a corto, mediano y largo plazo que permitiera no solo la reactivación económica, sino el bienestar de los ciudadanos. Como conclusión, con los dos anteriores ejemplos podemos ver las dos caras de la moneda. Por un lado tenemos la unidad, que como cosa buena vemos que se pueden comunicar entre sí las ramas, toman una decisión más rápida de cierta forma, pero al mismo tiempo es peligroso porque pueden tomar estos elementos en contra de la sociedad al tener tan concentrado el poder y la decisión que quieren. Sin embargo, por otro lado tenemos la fragmentación, que aunque debilita el poder del que hablábamos anteriormente y se debate un poco más sobre las posibles soluciones que se pueden tener teniendo en cuenta las tres ramas, como negativo se tiene que no hay tanta articulación entre ellas, no hay tanta
armonización, que es una de las claves fundamentales, según la Constitución, para el buen uso para el balance de poderes en estas ramas. Y aquí están nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.